Seguimos con esta antología legendaria de cuentos de fútbol, con Pasalacqua y la libertad, de Alfredo Birrs Echenique, el peruano maestro del humor irónico, la nostalgia y la prosa conversacional, que nació en Lima en el año de 1939 y falleció recientemente en el año 2026 a los 87 años. Ganó el Premio Nacional de Literatura, fue autor de Un mundo para Julius y uno de los últimos ecos del boom latinoamericano, y este cuento es una joya nostálgica y poética. No es una épica de cracks ni de tragedia penal, sino un recuerdo infantil donde el fútbol representa la libertad pura, la alegría sin ataduras de la niñez, y claro, se lo voy a presentar para todos aquellos que sigan la vibra del mundial, y el que no siga el balón se enganche por la mera ternura y el humor sutil. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol, y pues hoy en ella vamos a hablar de Pasalacqua y la libertad, de Alfredo Birrs Echenique. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun, yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Imagina la Lima de los años 40, 50 más o menos. Un barrio de clase media, patios polvorientos, amigos de la infancia y un club modesto. El Ciclista Lima Associations. El narrador, claramente alter ego de Birrs, con esa voz cálida, irónica y melancólica, nos recuerda a su niñez. El fútbol no era un negocio ni una obsesión adulta, era simplemente la libertad absoluta. Correr por el campo, patear una pelota improvisada, gritar goles imaginarios, sin horarios, sin entrenadores gritones, sin presión, solo alegría pura, el sol en la cara y el sudor como medalla. Y en el centro de este paraíso está Pasalacqua, el arquero legendario de Ciclistas. No se llamaba Víctor, eso lo descubre el narrador adulto, pero el apellido le sonaba a Aquaviva, lleno de vida e imaginación, simplemente porque le da la gana. Pasalacqua no era un pez volador como Ganosa, otro arquero trágico que se borra del recuerdo. Era un hombre que volaba de verdad. Y nuestro narrador lo describe con una admiración infantil, siendo alto, elástico, con manos enormes que atrapaban todo, saltos imposibles, reflejos de felino, y bueno, en un partido clave, o en la memoria embellecida, Pasalacqua vuelve para sacar un cabezazo a quemarropa, y se estira como si el tiempo se detuviera, y salva el gol. La multitud, los chicos del barrio, las mamás asomadas, estallan. Es libertad. El fútbol como escape de la rutina, de las clases, de los adultos que no entienden nada. Pero Birrs Echenique no se queda en la épica. Hay humor tierno y autocrítico, y el narrador adulto reflexiona. ¿Por qué Pasalacqua se queda en la memoria como símbolo de libertad? Porque en la niñez el fútbol era eso, no ganar títulos, sino sentirse vivo, libre, sin cadenas. El apellido Pasalacqua suena a agua que pasa, a fluir sin obstáculos. Y el cuento es eso, un río de recuerdos que fluye hacia la nostalgia. Hay ironía sutil, ya que el adulto sabe que la vida adulta mata esa libertad, con trabajo, responsabilidades, tiempo que pasa, pero el niño que fue él la guarda en el corazón gracias a un arquero que volaba. Es un relato corto, conversacional, con esa prosa birrseliana llena de digresiones cariñosas, frases largas que parecen charlas de café y un final que nos deja con una sonrisa agridulce. Es perfecto para leer en voz alta, dura alrededor de entre unos 15 y 16 minutos, con pausas para que la emoción pegue, y no hay drama trágico ni sátira negra, hay pura celebración de infancia y el fútbol como espacio de libertad perdida. Aporta la voz peruana cálida y nostálgica que nos faltaba en esta sección de cuentos.
Enlaza genial con todos los anteriores, con la pasión cotidiana, con el apocalipsis, el upside vital, el penal trágico, el tiempo hooligan, la grada tribal, las quejas, el pacto diabólico, la locura hincha, el genio roto, el penal eterno, la cagada familiar, la religión marciana. Todos estos temas de los cuales hemos estado tocando en los cuentos anteriores. Y Alfredo Birz Echenique remata con inocencia, ya que ve el fútbol como una libertad infantil antes de que el mundo adulto lo complique todo. Y mientras vemos cracks millonarios en estadios gigantes, este cuento nos recuerda por qué amamos el fútbol de verdad. ¿Por qué alguna vez fue solo correr, volar y ser libre en un patio de barrio? Sería un cierre luminoso y emotivo para esta tanda peruana latinoamericana, ¿no lo creen? Y si quieres seguir con más, como por ejemplo el césped de Benedetti, o algo de Galeano, o algo extra de Villoro, o volvemos a los argentinos como Soriano o Fontana Rosa. Si quieres algo de eso, avísame aquí, déjame aquí en la cajita de comentarios todas tus inquietudes, recomiéndame un cuento de fútbol también, para poderlo leer aquí en voz alta. Y pues nada, vamos a leer después de la pausa, en voz alta, Pasalacqua y la libertad, de Alfredo Birz Echenique. Vamos a la pausa y regresando nos metemos de lleno con la lectura del cuento. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Pasalacqua y la libertad, Alfredo Birz Echenique. El de Pasalacqua volando es uno de los primerísimos recuerdos de mi idea de la libertad y de la forma alegre y mágica, o cuando menos sumamente aérea, en el que me enfrenté a un nuevo estreno del mundo. Y no creo que vaya a tener que rastrear mucho en mi infancia para encontrar las razones que hacen de ese recuerdo visual una de las cosas más entrañables e inolvidables de mi vida. De mi vida infantil decía mi madre dos adorables medias verdades, que me la hacían realmente adorable. Además, mamá debía ser muy joven y guapachosa, por aquellos años en el que uno no entiende de esas cosas, por más que tienda a tocar esas cositas. En todo caso, cuando debuté de lleno en la adolescencia, y la Force Death Shows me obligó a comparar sus blusas, chompas o escotes con las chompas, blusas y escotes de Hollywood, Cinecita y la Lima de entonces, mamá quedó francamente bien. Para mi desvergüenza y para mi gran vergüenza, pudibundamente católica, que así es de sutil y complicada la vida. Adorable, mamá decía estas dos grandes y adorables verdades acerca de mí y en mi infancia. 1. Nadie se enferma tan adorablemente como él. 2. Nadie es tan adorable como mi hijo Alfredo cuando decide dejar de ser la pata de Judas y pide que lo amarren. Al decir la primera de estas dos cosas, mi madre se refería a lo dócil y simpático que me ponía yo cada vez que me enfermaba, y eso de que dos de los grandes males de mi infancia fueron una dolorosa otitis que desapareció solita al alcanzar yo la mayoría de edad, y un tremendo infrecuente dolor de boca en el estómago, de origen nervioso sin duda, como tantos males en mí. Ese dolor desapareció al llegar la adolescencia y aunque me parece que nunca pasó de la boca del estómago, lo recuerdo como atroz y desde entonces creo que he tratado de encontrar a alguien en este mundo a quien también le duela o haya dolido la boca del estómago, pero ya estoy bastante convencido de que no ha existido más dolores que el mío, con ese nombre, o que mi mamá se equivocó con mi anatomía, o que quiso quitarle realce y prestancia a determinados sufrimientos míos, dejándolos en la boca del, o más bien en la puerta del horno, como un pan que se nos quema, o como si mi máxima aspiración infantil hubiera sido sufrir aún más para demostrarle lo dócil y simpático que podía llegar a ser. Al compararse, por ejemplo, con mi hermana Clementina, mujer de mucho carácter y una fiera, no bien se sentía mal cada vez que me enfermaba a pesar del cólico y todo. Con su llegada
media verdad adorable de mi madre se refería a lo insoportable y agotador que llegaba a ser yo cuando ponía en funcionamiento mi conducta ante la adversidad y la forma en que de pronto, como se tomaba conciencia de ello, me autoarrestaba y me entregaba solito a las autoridades. No era precisamente que yo pudiera ser amarrado a la pata de una cama, un verano, en la punta, cuando la punta era aún un balneario chic. Lo pasé casi todo amarrado a la pata de mi propia cama, bastante feliz y hasta cómodo o satisfecho de mí mismo, me parece recordar. Como decía mi madre, creo que más bien era que yo le mostraba mi más profundo acuerdo a mi madre, cuando me miraba exclamando: «¡La pata de Judas!». Eso sí que es enteramente cierto. Me lo exclamaba a cada rato y afirmaba exasperada que no le quedaba más remedio que amarrarme. Mi madre, paradójica como en todo, encarnaba, como pocos seres de mi entorno, esa terrible incapacidad familiar para enfrentarse con la realidad, para convivir con ella, sobrevivir en ella, para responderle con realismo y para no hacer de la vida misma una huida tan inmensa como irreal y por consiguiente muy dolorosa. Esto por un lado, ya que por el otro, solía reaccionar con tanto expeditivo como increíble sentido práctico. A la soledad que siguió al despertar angustioso de las primeras borracheras de mi vida, respondió con el envío inmediato de mis perros más queridos a mi dormitorio. Ella sabía que me cuidarían y me acompañarían mejor que nadie en esos trances, sin criticarme sobre todo. Además, me clavó, sin avisarme ni nada, a más de una vez una inyección calmante a través del pantalón, al ver que ni con los perros bastaban. Y, encontrándose gravísima en una oportunidad, se dio tiempo para calmar al médico y decirle paso a paso todo lo que debía hacer para salvarle la vida, dejándolo realmente turulato. Nunca había un ser tan nervioso calmar a tanta gente. En fin, yo creo que la idea de amarrarme, a pesar de mi autoinculpación, autoarresto y entrega voluntaria y tembleque, se debía a que mi madre creyó siempre en la posibilidad de contraataque de mis estados de rabia o exaltación nerviosa. Estoy seguro que ella pensaba que yo siempre podía volver a las andanzas y sorprender a la familia entera con una nueva respuesta totalmente desproporcionada a un agravio o a la realidad de una mañana en la punta en la que había viento y nadie se podía bañar en el mar por la cantidad de inmundicias que éste le devolvía al verano o le traía desde los barcos de la Marina del Perú y los que iban o venían por el horizonte nublado. Como leña verde, yo era muy difícil de encender y una persona o la simple realidad podían volverme loco o abusar de mí durante horas sin que reaccionara hasta que, como leña verde también, por fin encendía y entonces sí que era bueno para arder y dificilísimo de apagar. Y el incendio, curiosamente, fue la respuesta favorita de mi infancia a la rabia, a la impotencia y al abuso. Y mi madre me amarraba, pues desconfiaba de mí más que de la leña verde, una vez que el mundo y yo empezábamos a arder. Por eso me amarraba, claro. Y a lo mejor, por eso también me dejaba amarrar yo, tan fácilmente. Pero no era porque se lo pedía, en todo caso. Lo que sí, una vez amarrado, devenía en el mismo ser dócil y súper simpático que era cuando estaba enfermo, como si ya limitada al máximo mi capacidad de contraataque, las aplastantes aguas de la realidad volvieran solas a su cauce, o como si yo poseyera en esta vida una gran capacidad para el autocontrol, siempre y cuando se me diera una ayudadita antes. Aún hoy siento que, al haber pasado muchísimas horas de mi infancia simpáticamente amarrado, según mis recuerdos de aquellos años al este del paraíso, da una idea de la frecuencia con que los mejores diálogos entre mi madre y yo tuvieron lugar durante esas numerosas pero nunca largas horas de cautiverio gentil. El tiempo, ya se sabe, es algo subjetivo.
Como siempre, a mí me parecía que el medio sí correspondía con el fin, con el origen, con la causa y con todo. Y a mi madre le parecía que no. Pero muy a menudo ella estaba dispuesta a aceptar que todo podía ser una cuestión de matices o de puntos de vista, siempre y cuando yo continuara amarrado unas horas más. Claro que ella volvía a visitarme siempre, a la pata de la cama, siempre dentro de un rato. O sea, que yo podía tener razón en haber querido incendiar la casa de invierno de Chosica aquella vez, pero siempre y cuando permaneciera amarrado unas horas más. Estoy seguro que este es el secreto de lo bien que soportaba estar amarrado. El fin justificaba los medios, y estar simpática y dócilmente amarrado era la mejor manera de haber tenido razón en incendiar o en intentar incendiar la casa, por ejemplo. Como la vez, aquella de la casa de invierno de Chosica, en el que me engañaron como a un niño cuando quise unirme a la expedición familiar que partía a subir un cerro. La encabezaba la mamá Maña, al cuidado del grupo integrado por mi hermano Eduardo, mi primo Pepe García Gastañeda y Peter Harriman, el hijo de un gran amigo inglés de la familia. No bien entendí que se habían escapado, que ya eran inalcanzables y que ya podía haber atravesado el gran pedregal por el que se llegaba a la falda de los cerros, sentí la profunda humillación de haber sido útilmente engañado, sobre todo en vista de que luego, cuando me explicaron las razones del engaño, las encontré totalmente inútiles. De habérmelo explicado razonadamente, yo habría aceptado que aún no estaba en edad de trepar un cerro tan grande. Me hirió ese engaño, pues, y corrí en silencio a incendiar la casa por la parte de atrás, la más fácil para empezar un incendio del tamaño de mi rabia. Pero después, como siempre, pensé en lo mucho que trabajaba mi padre para darnos de todo y otras sensiblerías típicas de mi carácter, y consideré que, con haber arruinado ya la puerta del dormitorio de Juana, la cocinera, tendría que resignarme. Mi madre me ató, como casi siempre, cuando me presenté ante ella ya del todo autoarrestado. Algo hay, pues, en mí de excelente marinero en tierra, cuando menos, o de sereno pez fuera del agua. Quiero decir que puedo soportar tranquilamente estar bastante tiempo amarrado a algo, o a lo mejor esto de dejarse amarrar o aplastar cada rato por las buenas es una resignada y católica manera de saberla pasar en este valle de lágrimas. En cambio, en el aire sí que no me ataría a nadie, y desde niño me di cuenta de que la imaginación que yo poseía era aérea. Siempre me ha encantado que me dejen solo con mis ideas, que por lo demás no he querido imponerle a nadie, precisamente porque pienso que no sirven para la tierra sino para el aire, que no sirven para andar sino para volar como voló aquella tarde Víctor Pasalcua en el Estadio Nacional de la Lima de mi infancia, pequeño, de mucha madera, como del pueblo o del club pobre, y tenía, creo, hasta tribunas que al Perú les regalaron otros países o a la colonia inglesa de Lima o algo así, en algún festejo tipo centenario de la independencia. Hay algo de cierto en todo esto del estadio, estoy seguro. Pero tampoco voy a insistir mucho en aquello, ni en verificarlo, ni nada, porque se trata de un recuerdo terrenal, o de tierra, en todo caso. No se trata de ningún modo de un recuerdo aéreo y volado, libre, entrañable e inolvidable, como aquellos ratos en el que se me deja darle rienda suelta a la imaginación y escribir en paz, por ejemplo, como aquellos ratos en el que nada ni nadie me interrumpe mientras escribo y siento que voy a seguir escribiendo más allá de la muerte. Así, inmenso y lleno de aire y de libertad, o del aire de la libertad de inventar y crear por encima de toda amarrada, así es el recuerdo del Pasacua, el arquero del Ciclista Lima Associations, aquella tarde de mi infancia en el que Carlitos Iturrino, hijo de amigos de mi familia, mucho menor que yo, me llevó por primera vez al estadio y, no bien llegué a la tribuna de Occidente de entonces, vi a un hombre volando. Juro que, al empezar estas páginas, no recordaba que Pasalcua, un apellido que me suena a Acuaviva y lleno de vida e imaginación,
creo que solo porque me da la gana, se llama Víctor. Y juro también que nunca me importó que fuera Ganosa, otro gran arquero trágicamente fallecido, el que se quedaba con el apodo de pez volador. Passalqua era hombre y volaba en todo caso. Y del gran Ganosa puedo seguir escribiendo horas y horas sin que su nombre regrese jamás a mi memoria. Tendría que verificarlo, como sucede con el recuerdo terrestre del Estadio Nacional. Ganosa volaba y era pez. O sea que no me importaba tanto como Víctor Passalqua, que volaba y era hombre. También estoy seguro de que aquella tarde, después del fútbol, regresé a mi casa más dispuesto que nunca a permanecer dócilmente, simpáticamente, atado durante unas horas cada vez que mi madre me lo impusiera, y también cada vez que la vida, gracias a Passalqua, por supuesto, me lo impusiera. Y es que aquella tarde el ciclista Lima Associations fue derrotado, como si a fuerza de volar su mágico arquero hubiera desaparecido del estadio. Después, cuando yo ya era más grandecito e iba solo al estadio, vi también cómo mi equipo desaparecía de primera división, luego de segunda, y así sucesivamente hasta que nada menos que un gran amigo, el poeta novelístico y sociólogo Abelardo Sánchez León, afirmó que yo era hincha de otro equipo peruano, como si el ciclista Lima Associations y yo jamás hubiésemos existido uno para el otro. ¡Qué grave error, mi querido Abelardo! Desaparecieron el Estadio Nacional, aquel y tantas otras cosas más. Pero el ciclista Lima Associations, desaparecer del fútbol peruano y de mi corazón. Y tú mismo lo reconoces, querido Abelardo, cuando rectificas aquella equivocada aseveración y escribas que el ciclista Lima Associations ha reaparecido décadas después en el fútbol de toda la vida, exacto que antaño, lleno de sportmen que juegan sin cometer faltas, ajenos al aire enrarecido de las tribunas, pidiendo disculpas por ganar escéptico y sin ambiciones, como yo, sin barra gritona y chillona y malera y maleada, asumiendo como toda la vida su papel de decano de fútbol peruano y con ese uniforme que el Juventus italiano le copió, según aseguré la tarde en el que Passalqua, mi equipo y yo volvimos a volar juntitos para aquella vez y ahora que lo cuento con la palabra de Víctor, ya en libertad. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?